Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase de hoy, 27 de enero del 2021. Y estamos justamente en la parte de temperaturas, transformaciones de temperatura y dilataciones de sólidos y líquidos. Entonces, antes de empezar la clase, yo quisiera a ustedes mostrarles y vea, se ha vuelto a desconectar el Julio César. Yo quería enseñarles el académico y ponerlo sobre aviso porque estoy pensando en enviarle los archivos, todo el conjunto a don Omar y a Julio César para que se los distribuyan. Entonces, mire, en su académico, por favor, confirmen si logran ver la pantalla compartida. Sí, Sí, podemos ver. Ya, entonces hay exactamente 4 tareas que son problemas de los fluidos en reposo. Entonces están divididos o están segmentados esos problemas. De manera que en una tarea hay 4, en otra hay 8, en otra hay 5. Y en la tarea ustedes tienen que descargar el archivo en Word para que vean el texto del problema y la figura en el caso de aquellos que tengan figuras. Resuelven su tarea, la escanean. Delvi Arroyo, yo no sé quién es Delvi Arroyo. A ver, vamos a admitir a esa persona y en todo caso, si no es de la clase. Por favor, ¿quién está conectado como Delvi Arroyo? yo, Cañizares, disculpe que era otra cuenta. Ya, Buenas tardes. ya, buenas tardes. Por favor, desconéctese. Esta es la clase de... No, soy Cañizares, soy Cañizares. Cañizares. Sí, Víctor Cañizares, solo que Esa cosa. esta es la cuenta de alguien que me dejó abierta aquí y se me confundió, no la cerré. Bueno, ya quédese nomás ahí, no se pierda porque es Ah, ya. importante que usted escuche, ya no se cambie, no se vaya. Julio César, por favor, me estás copiando, me estás escuchando. Confirma. Confirma, Julio César, por favor, si estás escuchando. Don Omar, nada que se conecta. Bueno, a ellos dos, si Julio César me escucha, en buena hora. Y don Víctor, bienvenido. Entonces yo le decía a las personas, antes que ustedes que hay 4 tareas ya colgadas en el sistema, pero yo las he ido escalando en fechas. Entonces, por ejemplo, la tarea 1 se puede subir del 5 de enero hasta el 5 de febrero. La tarea 2 se va a habilitar hoy, del 27 hasta el 8 de febrero. La tarea 3 se va a habilitar Dale, que me acaba de... desde... Déjame sacar el audio, creo que es Mayra la que está haciendo... Sí, ya lo apagué. Mayra. Bien, entonces yo las he escalonado. Pero yo voy a enviarle esos archivos, esos 4 archivos, a Julio y a Don Omar, con la finalidad de que ustedes lo hagan y ya los distribuyan. O sea, en el campus virtual va a quedar fechas escalonadas de ingresos de la tarea, pero no hay por qué limitarse a lo del campus, sino que ustedes pueden hacer las tareas desde ya y si las tienen listas, bueno, apenas se habilita el sistema, ustedes las suben.
Recuerde que son archivos en PDF. Entonces, cuando los escaneen, sus problemas que los quiero ver resueltos a mano. Cuidado, alguien hace cosas mágicas. ¿Qué significa con cosas mágicas? Cálculos que no se sabe de dónde intervienen o cosas que de repente copiaron de algún solucionario, pero ni ustedes mismos se explican. Si se ve una tarea con alguna de esas cosas mágicas o lo que se llamaba antiguamente esas mandracadas, Mandrake el mago, yo inmediatamente lo que hago es notificar a la persona que tiene que volver a repetir la tarea. Entonces, por favor, evitémonos estar con esas idas y venidas de tareas que no están completadas ni resueltas por ustedes. Ustedes tienen que ir especificando cada multiplicación que hagan, cada división que hagan. Y no olvidarse de las unidades, así como hemos venido trabajando en los problemas que hemos resuelto acá en la conexión. Entonces, yo voy a enviarle los 4 archivos de golpe a don Omar y a Julio para que por favor ellos los distribuyan. Y todos vayan haciendo los ejercicios oportunamente. Adicional a esto va a quedar un foro. Ese todavía no lo he colgado. Entonces se va a hacer un foro y lo más seguro es que ese foro tenga que ver con dilatación de gases y con las condiciones normales de los gases. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, de lo que en el momento de hoy hemos dado la instrucción y sobre estas tareas que están con fechas escalonadas? Mis obligatoriamente las tengo que hacer a mano, no las paso directamente a la computadora. Primero hago un cuaderno, les tomo fotos y ahí las paso a PDF, ¿verdad? Así es, tiene que hacerlas a mano. Que usted se siente y las haga a mano. Y las escanean en archivos PDF, pídanle por favor a baja resolución. ¿Qué es a baja resolución? Cuando se escanea y dice PP, PPM, esos PPM tienen que estar en 100. En 100. 100 es una resolución baja. Sí lo puedo ver yo. No va a haber ningún problema. Escaneen a baja resolución para que los archivos en PDF no pesen demasiado. Recuerden que los archivos tienen una capacidad o un límite de hasta 1 mega. Por favor, sí me he explicado y está claro lo de estas tareas. Sí, Miss. Alguien que no tenga claro, por favor, que lo manifieste ahora. Miss, yo quería preguntarle si, por ejemplo, de manera digital le puedo poner encabezado los ejercicios en Word, imprimirlo, dejar el espacio, resolverlos a mano con pluma azul, volverlos a escanear y eso subir. ¿Es válido? No, pero pierdes tiempo, pues, Carlos. Si yo te estoy dando o yo te estoy enviando un archivo en Word con los problemas ahí, las figuritas, tú lo único que haces es descargar ese archivo. Claro, tienes que imprimirlo y te pones a resolver. Y terminado el asunto, no hay por qué hacerle más pereque a eso. A mí lo que me interesa es ver si ustedes están resolviendo esos problemas. A ver, lo escucho. Tengo una duda. Y si yo resuelvo, por ejemplo, cojo una hoja en blanco y resuelvo el ejercicio, lo único que hago diferente es que el encabezado, o sea, el ejercicio que usted lo manda, ese sí lo dejo igual y pego, cuando escaneo, solo pego lo que yo hice. Es la resolución, ¿también vale? O de ley tengo que escribir el ejercicio. Puede hacer también eso, por eso vuelvo a insistirle. Ustedes lo descargan, lo imprimen y ahí ustedes ven problema 1. Ya, pues le ponen ahí el número 1 y hacen su resolución en cualquier hoja. Puede ser hasta una hoja reciclada. Porque lo que van a escanear es la resolución. Eso sí, hagan números claros y grandes. No haga unos números pulguitas.
Yo no me acuerdo quién era que tenía los números pulguita. Carlos Macías creo que era. O Víctor. Sí, Carlos Macías, porque Omar es las letras de doctor, Bueno, jeroglífico. ya, Carlos Es Macías Macías, sí. que tenía los números de pulga. Entonces, no hagan números de pulga, por favor. Sí, Macías es mis Macías. Ya, Sí, es que dice que Depende la del tamaño. es a su dueño. ya, entonces se ríe, señor Bajaña. Entonces, hagan por favor los números grandes, claros, no números de pulga. Y eso lo escanean. Pero vuelvo a insistir, escaneenlo a baja resolución. Ahora, con respecto al color de la pluma, yo lo que diría es más bien, háganlo con pluma negra, con tinta negra. ¿Por qué? Porque la tinta negra no va a gastar en escáner a colores. Háganlo todos en tinta negra. El escaneo sale de blanco y negro y terminado el asunto. ¿Alguna otra incógnita? ¿Es necesario hacerlo con pluma negra? Sí. ¿O lo puedo hacer con lápiz? No, con pluma negra porque tienen que escanear y al momento de escanear a baja resolución el lápiz se pierde. Pluma negra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vámonos a la clase. Voy a dejar de compartir esta pantalla y cerrar este campus virtual. Ya los que no escucharon la instrucción tienen que ponerse al día con los que sí escucharon, ¿no? Bien, entonces nosotros estamos en el capítulo de dilatación de sólidos y líquidos y habíamos visto en la clase última lo que era conversión de energía, conversión de temperatura. Y habíamos visto la explicación de la relación de escalas, por ejemplo, de centígrados a Fahrenheit y viceversa, ¿no? De Fahrenheit a centígrados. Entonces, en esa línea, veamos la dilatación de sólidos y líquidos. Y entonces aquí hay, en este tema, una constante. Hay dos tipos de constantes. La constante alfa y la constante beta. Entonces, estas son, la primera es la constante lineal. Y la segunda es la constante volumétrica. Y el tema de dilatación de sólidos y líquidos se aplica para cualquier tipo de material. Entonces, por ejemplo, hay dilatación cuando usualmente yo caliento un cuerpo y ese cuerpo al momento de calentarlo registra o experimenta un incremento en sus dimensiones. Entonces, el otro término importante que registra o denota ese incremento es el delta. El delta L. Y como es un delta, entonces ya esto a usted le da una idea de que aquí hay una variación de longitud y que yo puedo definirlo, este delta, como longitud final menos longitud inicial. Hay autores de libros de física que, por ejemplo, lo denominan al LF o longitud final como L2.
y al L inicial como longitud 1. Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Entonces, el aumento de esta longitud aproximadamente es proporcional a su longitud inicial y a los incrementos también con respecto a la temperatura. De manera tal que la longitud final guarda una relación importante con los deltas de temperatura, porque recuerden que estamos partiendo de la premisa que estamos calentando un cuerpo y que al momento en que calentamos este cuerpo, el cuerpo sufre una deformación. Y esa variación de longitud la hemos representado como delta L. Entonces, la longitud final queda expresada el delta L puede quedar expresado como o en función del alfa por la longitud 1 y por el delta T. Este delta T, por favor, es temperatura, la variación de temperatura. Nuevamente, si estamos hablando de un delta, ¿qué significa? Que aquí está registrado temperatura final menos temperatura inicial. Este delta T. Voy a anotarlo por acá. T final menos T inicial. Yo prefiero trabajarlo como T final. Siempre prefiero trabajar estos deltas como cualquier cosa en su estado último menos cualquier cosa en su estado inicial. Digo cualquier cosa porque noten ustedes que aquí estamos hablando de delta L y de delta T. Pero vuelvo a insistir, no se va a confundir si usted abre un libro de física y resulta que ve aquí T2 menos T1. No importa, es lo mismo. En el caso de la longitud, L2 es la longitud final a la que llegó ese cuerpo. Y la L1 es la longitud inicial. Lo mismo sucede con el delta T, temperatura final o T2 menos T1. Entonces, la longitud final, y ahora sí, guardando estas relaciones, esta ecuación con esta ecuación, yo puedo decir que la longitud final o la L2, a ver, mejor lo voy a reemplazar para que ustedes puedan ver a lujo de detalle, no crean que tampoco es una magia, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi ecuación 1 que delta L es L2 menos L1, yo puedo esto reemplazarlo y lo reemplazo en la ecuación 2. Entonces, L2 menos L1 es igual al alfa, que es el coeficiente lineal, por
L1 y delta T. Estoy reemplazando 1 en 2. Y si yo quiero encontrar mi L2 o mi L final, L2 es igual a L1, porque esto está con menos, y va a pasar al otro lado con más alfa L1 delta T. Como tengo términos comunes, yo puedo aplicar, recurro a las matemáticas, ¿no? A los casos de factorización. Entonces, yo puedo este término común agruparlo y decir que mi L2 finalmente es igual a L1 de paréntesis 1 más alfa delta T. Y esta es otra forma de poder calcular la longitud final de cualquier cuerpo. Por favor, ¿quedó claro esta sustitución? Sí, Miss. Entonces, la constante alfa, ya, pero no solo quiero escuchar al señor Balón, pues. Yo quiero escuchar, por ejemplo, a Pamela Olvera. ¿Sí está claro, sí quedó claro esta sustitución? Sí, Miss. Ya, gracias. Y Vanessa, por favor, Miss, tengo una duda. a ver, diga, señor Cañizares. Cuando hablamos de la temperatura, ¿en qué vamos? Para hacer los cálculos, ¿utilizamos temperatura absoluta en kelvins o cualquier medida de temperatura que nos den? Buena pregunta, y ahora sí lo voy a felicitar, porque significa que está atento a la clase. Siempre se va a trabajar primero con los sistemas MKS, esa es la predilección de todos estos problemas. Salvo que hicimos la clase anterior, por ejemplo, un problema en el cual se estimaba una altura en centímetros. No hay cosa que apunta, no corta. Si se estima alturas en centímetros, yo puedo usar el sistema CGS. En el caso de las temperaturas, nos referiremos a los grados centígrados. Los grados centígrados se convierten como, digamos que la unidad en la temperatura referencial. ¿A qué me refiero? Si ustedes notaron la última clase en la cual conversábamos sobre los intervalos, todos los intervalos de las escalas Fahrenheit y Kelvin son comparables siempre con los grados centígrados y la escala en grados centígrados. Entonces lo usual es trabajar con grados centígrados, porque esa es mi escala referencial. Entonces, ¿qué más es importante anotar? Que el alfa también lo puedo calcular de la siguiente manera. Ese alfa, este alfa que es el coeficiente lineal de dilatación. Entonces, el alfa, ¿puedo borrar la primera parte? Por favor. No, aún no, un ratito. A ver, Vamos a entonces, ya. Ahí voy a dejarles para que lo anoten. Un minuto para que lo anoten. Esperad, repito, estoy sustituyendo la ecuación 1 en 2. Eso es lo que se está sustituyendo, la ecuación 1 en 2. Y como estamos diciendo que hay un delta de longitud, y el delta de longitud es longitud final, o L2 menos L1, y también tenemos una forma de calcular
el delta L en función de la temperatura o del cambio de temperatura, T2 o TF menos T1 o T inicial, entonces voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Y al momento de sustituir, digo, bueno, si mi delta de L es igual a L2 menos L1, esto también es igual al alfa por longitud 1 por delta T. De ahí el resto es despejar. Entonces, de un lado de la ecuación quedan todas las L1 y mi L2, que es la que me interesa encontrar. Entonces, otra forma de poder calcular la longitud 2 o la longitud final es igual a la longitud 1 o longitud inicial por, mire que aquí hay un paréntesis. Mire que hay un paréntesis y ese paréntesis contiene 1 más alfa de delta T. Alguien va a decir, bueno, ¿y cuáles son las unidades de alfa? De manera tal que las unidades de alfa son 1 sobre grados centígrados. Esa es mi unidad de alfa. 1 sobre grados centígrados. Estas son mis unidades. Hay otra manera también en que recuerde que podemos matemáticamente expresar esta situación del 1 sobre grados centígrados. Entonces no se va a confundir ni tampoco se va a marear si ve lo siguiente. O grados centígrados a la menos 1. Es lo mismo. Esto o esto es lo mismo. Y estas son las unidades del coeficiente de dilatación lineal. Ahora, ese coeficiente, mucho ojo y muy importante, es para cada tipo de material. No puede usted, bajo ninguna circunstancia, asumir estos valores. O el problema se lo da, o también hay tablas especializadas en coeficientes de dilatación lineal, tanto para sólidos como para... Estamos hablando de sólidos, ¿no? Entonces, usted tiene que consultar eso en las tablas. ¿Dónde encuentra esas tablas? Las puede encontrar en libros de física o libros de química. Y siempre lo encontrará como coeficiente de dilatación lineal. En el caso del beta, este es una constante o un coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya usted va a tratar al cuerpo como si se tratase de un volumen. Va a considerar el volumen del cuerpo. Entonces, ya en esta segunda parte, cuando hablamos del beta, ahí hablamos de delta B. ¿Qué es delta B? Entonces, esta alfa está relacionado, y voy a ponerle aquí una flechita, con el delta L de longitud. Mientras que el beta, que es una constante volumétrica, va a hablar o tiene en su fórmula el delta B. A mí me gusta mucho y yo prefiero colocarle una rayita. ¿Por qué? Porque esta rayita lo diferencia en las fórmulas para el mejor entendimiento de la persona que está estudiando física y química. Esta rayita denota volumen. Porque también hay otro delta B. Y le voy a preguntar, por ejemplo, al señor Cauja, ¿cuál es el otro delta B que se ha aprendido en física?
Señor Cauja, por favor, repórtese. Miss, A ver, lo escucho. ¿Cuál es el otro delta B? es volumen y, o sea, usted dice de la letra B, o sea, ¿con qué se relaciona aparte de volumen? Es correcto, sí. ¿Qué velocidad? Correcto, perfecto, a eso voy. Ah, ya, gracias. Hay que hacer esa distinción. Esta letra B que vemos aquí y que está vinculada con este beta es volumen. Delta volumen. Y entonces, y ahora sí puedo borrar, por favor confirmen. Sí, Miss, ya puede borrar. Sí. Igual, las unidades son las mismas. Las unidades son las mismas para este alfa y para este beta, porque estamos hablando de un coeficiente. Entonces, el delta B de volumen va a ser igual al volumen final o al volumen 2 menos el volumen 1 o volumen final menos volumen inicial. Es lo mismo. Y la otra forma de calcular este delta B es usando mi coeficiente. Entonces es beta por volumen 1 por delta temperatura. Cosa igual o procedimiento similar al que hicimos con la dilatación lineal. Sustituyo 1 en 2 y como sustituyo 1 en 2, B2 menos B1 igual a beta B1 delta T. Entonces, esto significa que B2, que es el volumen final, es igual a B1, que pasa con signo positivo al otro lado, más beta B1 delta T. Delta T nuevamente, y voy a insistir en esto. Temperatura, delta de temperatura. T final menos T inicial. O T2 menos T1. Pero es temperatura. Entonces mi B2, mi volumen 2, agrupando los términos, va a ser igual al volumen 1, 1 más beta delta T. Tomen en cuenta esas fórmulas, ¿no? Para los siguientes problemas. Entonces, hay otra consideración especial con respecto a el beta. En ciertos problemas, nos pueden dar el coeficiente de dilatación lineal. En algunos problemas nos pueden dar. Y la consideración que debemos de hacer es decir también que este beta es igual a 3 veces alfa.
esa es otra consideración. Porque habrán problemas en los cuales nos den el alfa o las tablas del alfa. Pero conocemos también que puedo trabajar con las fórmulas de dilatación volumétrica usando mi beta, pero siempre multiplicando por 3 el coeficiente alfa, que es el coeficiente lineal o constante lineal. Pregunta, señores. Pregunta, señores. Las unidades de beta son iguales. 1 sobre grados centígrados o grados centígrados a la menos 1. Preguntas, por favor, señores. O algo que no haya quedado claro. Preguntas o incógnitas. Sería bueno un flash, ya que nadie quiere decir un flash informativo. A ver, ¿qué cosa dice el señor Majaña? Ya que nadie dice nada, entonces haga un flash rapidito. Es una breve explicación. Ya, ¿una explicación de qué parte? ¿Del volumen nuevamente? Sí, Ya. Es que, vuelvo a repetir, ustedes son los que están del otro lado de la conexión. Lastimosamente yo no puedo verles sus caras y yo en sistema presencial con sus expresiones sé cuándo está todo claro, cuándo no, pero acá es difícil. Así que, por favor, tienen que ser sinceros y si algo no comprende, con gusto lo vuelvo a explicar. Bien, entonces nosotros habíamos hablado la primera parte de la clase del alfa, que es una constante de dilatación lineal. Voy a hacerle un gráfico sencillo, no quiero borrar yo la pizarra. Supongamos que tengo una barra de aluminio, una barra. Y a esa barra yo la caliento. Al momento de calentar la barra, esa barra va a sufrir una deformación y se va a dilatar. Ahora, cuidado, alguien cree que si la barra, por ejemplo, medía 3 centímetros, calentándola puede llegar a 6 centímetros. No es exactamente así como funcionan estos fenómenos. El calor hace que se prolongue, pero son prolongaciones milimétricas. Muchas veces son hasta imperceptibles a la vista humana. Ya usted tendría que emplear un calibrador o un nonio para poder evaluar esa barra. ¿Y qué va a descubrir? Que ya ella no va a medir 3 centímetros, sino que, por ejemplo, puede medir 3,05 centímetros. Entonces, ese 0,5, voy acá a dibujar la misma barra, voy a dibujarle la misma barra. Ya esta barra se calentó y ahora se estiró. Y a este es lo que le llamo el delta aéreo. Entonces, la primera parte de la clase estábamos hablando de este alfa y hablamos de el coeficiente lineal, que puedo yo calcularlo o puedo ya en tablas de libros de física y química, ya están calculados por materiales.
Entonces la barra puede ser de aluminio, de cobre, de hierro, lo que usted puede imaginar dentro del campo experimental. Ingeniera, A ver, le escucho, Julio. ahorita que usted me pone el ejemplo de la barra, o sea, ya llegué a comprender totalmente el porqué del estiramiento de las cadenas de la moto que yo tengo. O sea, ellas vienen con un cierto, como quien dice, una cierta medida, pero después se logra percibir de que esas cadenas como que se hacen más largas. Correcto, pero ¿por qué se hace más largo? Ahí hay dos fenómenos envueltos. La fricción de la cadena, de los Exacto. dientes de la cadena, le genera calor, la fricción, más la temperatura ambiental, son factores que inciden. Ahora, no con eso queremos decir que su cadena, si medía, por decirle, 1 metro, ahora va a medir 1,50 m. No, no es así. Vuelvo a insistir, este delta L es un detalle milimétrico que a nuestros ojos es imperceptible. Pero si yo con un instrumento de medición y de precisión yo evalúo la distancia, voy a darme cuenta de este delta L. Y entonces yo aquí tengo una longitud inicial en mi barra, L1, y luego tengo mi longitud final, hasta donde se estiró el material, o hasta donde se prolongó el material. Y mi L2 es contado desde aquí hasta mi delta L, Entonces, esta diferencia entre L2 y L1 es lo que le llamamos el delta L. No sé si con ese ejemplo está más claro. A ver, quisiera escuchar por ejemplo, a Mayra Romero. ¿Está claro con ese ejemplo? Sí, sí. Ya. Estoy comprendiendo. A eso es a lo que nos referimos cuando yo les hacía hace unos momentos el cálculo o las fórmulas con este alfa. Pero cuando yo en cambio trabajo con el beta, ya no considero longitudes de barras, sino que considero el cambio volumétrico, el delta B. Entonces ya aquí, por ejemplo, considero al cuerpo como un volumen. Es decir, un fluido, más o menos. No. A ver, escúcheme bien. Supongamos que yo tengo un cubo. Este es mi cubo. Y puede ser un cubo de cobre. Un cuadradito de cobre, un cubo de cobre. Entonces este cubo, calentándolo también, puede sufrir alargamientos, pero se alarga en todas las dimensiones. Es decir, que puedo tener el alto, voy a ponerlo de verde para que ustedes lo puedan apreciar mejor. El alto, el ancho, el alto
por eso usted dice que se multiplica por 3. Espérese un momento. Espérese un momento. Primero capturemos la idea. He calculado o pienso en un cubo. Un cubo tiene dimensiones en largo, ancho y alto, ¿verdad? Entonces, si lo caliento, las medidas del largo van a aumentar. Las medidas del alto, la altura va a aumentar. Y las del ancho o del espesor va a aumentar. Entonces, a esta variación en conjunto es a lo que le llamo el delta B. Y por eso le habla de un volumen final menos un volumen inicial. O de un volumen 2 con un volumen 1. No se olvide que aquí estamos hablando de metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Por qué? Porque el coeficiente volumétrico considera las 3 medidas juntas. El largo, el alto y el ancho. Entonces, ya aquí no hablamos del alfa, hablamos de un beta. Un beta que es una constante volumétrica, que tiene implícito las 3 prolongaciones. Entonces, otra manera de calcular el beta es decir que el beta es igual a 3 veces el alfa. Si es que el problema no nos da el beta y solo nos da el alfa. Si nos da el alfa y nos piden calcular, por ejemplo, el volumen 2, considerando la volumetría, entonces yo lo que hago es decir, bueno, si me dan el alfa, lo multiplico por 3. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Señor Bajaña, ¿sí me expliqué ahora? Sí, ingeniera. Ya, ¿y el resto de personas? Sí, Miss, con los dibujitos mejor. Ya, entonces... Sí, Miss. Esa es la diferencia entre dilatación lineal y dilatación volumétrica. Ingeniera, es decir que en un ejercicio que donde me pidan hallar el beta, el volumen beta, ya, y solamente... ¿Qué es el beta, Julio? ¿Qué es el beta? Es la constante volumétrica. Por eso, para hallar el volumen. Eso no es Entonces, volumen. ¿Cuáles son las unidades de beta y alfa? 1 sobre grados centígrados. Correcto. Eso no es volumen. El volumen está dado en metros cúbicos. El delta B está dado en metros cúbicos. El B2 está en metros cúbicos. El B1 en metros cúbicos. Ya, pero lo que digo es que siempre vale 3 alfa. Es una forma de calcular cuando no me dan el beta. Es una alternativa. Preferentemente le van a dar el beta si se habla de dilatación volumétrica. Ya. Ahí sí. Preguntas, señores. Preguntas. Si no hay preguntas, por favor, los que tengan a bien prender esa cámara para hacer la foto del curso. Tienen que conectarse, por favor, 4:15. No pueden estarse conectando tarde. Si hay algún percance, yo les comunico, pero cuando no, por favor, no es que, por ejemplo, Vania se ha conectado tardísimo.
Vane se conectó tardísimo, Juliana no, ella se conectó a tiempo. Jonathan también se conectó tarde. Lo que pasa es que me equivoqué. Yo pensaba que hoy día teníamos bases teóricas a las 5 de la tarde. Me confundí de horario. Entonces, mire, se han perdido, se pierden de las clases. Entonces, mañana ya no tenemos clases, ¿no? Inclusive yo, don Omar, yo hice una explicación temprano sobre unas tareas. Yo voy a enviarles el paquete de tareas para que ustedes lo resuelvan. Y en la medida en que se va abriendo en la plataforma las fechas, ahí los van subiendo. Pero pónganse a trabajar con los problemas, porque lo que hice fue del capítulo de fluidos en reposo seccionar. La tarea 1 tiene 4 problemas, la tarea 2 tiene 4, la otra tiene 6 problemas, así. Entonces vamos fragmentando esas tareas. Y he ido escalonando. Así que por favor les voy a cursar a Julio y a usted, don Omar, todo ese paquete de ejercicios para que los distribuya a todo el mundo y todo el mundo los vaya ya resolviendo con tiempo. Gane tiempo. Está bien, ingeniera. Ingeniera, antes que cierres la clase, inclina un poquito para poder copiar lo que tiene abajo en el pizarrón. A ver, ¿quieres copiar lo que está acá abajo? Ahí ves. Sí, Ahí se sí, ve. ahí sí. Ya. La conexión termina con 21 personas. José Bajaña, Adriana Vera, Carlos Balón, Daira Castillo, Lara Peñafiel, Omar Desiderio, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, Jocelyn Chiriboga, Juliana Naranjo, Julio César Sanluca, Yulisa Gonzabay, Mayra Romero, Michelle Mila, Pamela Olvera, Vania Ronquillo, Vanessa Espinosa, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro y estaba conectado Víctor Cañizares. Ya dijimos también José Bajaña, ¿no? ¿Ya copiaron todos para cerrar la conexión? Sí. Por favor, confirmen el resto de las personas. ¿Copiaron todos? Sí, mi Pantalla. Y hoy es martes, ¿no? ¿O miércoles? miércoles. Hoy es miércoles, mire eso. No, pónganse a hacer las tareas, por favor, señores. Pónganse a trabajar. Bueno, cuídense y eviten enfermarse, ¿no? Un abrazo para todos. Chao, ingeniera. Gracias.